Reciben un cordial saludo. Anteriormente habíamos demostrado en el programa Robot Estructural el por qué necesitamos colocar ábacos en losas reticulares, ¿no? O en losas planas o losas casetonadas. Habíamos visto mediante un ejemplo, considerando una losa reticular de 25 centímetros de espesor en el programa Robot Estructural, ¿no? Justamente con estas dimensiones. Bien. El tema de los ábacos en una losa maciza o una sección maciza de 25 centímetros. Bien, y las cargas que se habían considerado justamente eran para la carga viva. Si me voy a la carga viva, era de 1.6, o si esto lo cambio, aquí lo damos fuerza, de 200 kilogramos fuerza de carga viva, y de carga permanente no estructural de 400, que más o menos por ahí es lo que ronda o está más o menos alrededor de ese valor, una carga permanente no estructural en viviendas, por ejemplo. Bien, entonces hacemos lo mismo en el programa SAP 2000, para lo cual por lo generalmente yo hago un modelo, acabo de hacer el mismo modelo en el programa SketchUp, donde puedo visualizar mis ábacos y mis vigas y mis columnas. Mis columnas, por ejemplo, por esta estructura, bueno, que son para todos son del tipo línea en SketchUp, son simplemente líneas y están con el layer columna. En el tema de las vigas, de la misma forma, están con vigas, ¿no? Muy indiferente de la sección que va a adoptar. Y para el tema de los ábacos, simplemente está con un layer de base ábacos. Pero esto directamente no puedo llevarlo a SAP 2000, para lo cual tengo que llevar a programa, yo originalmente lo llevo a AutoCAD. Un momento, aquí está, ¿no? Donde si se puede visualizar bien, voy a habilitar la opción para ver las propiedades de cada elemento. Ahí está, bien. Las columnas son del tipo línea y están con el layer columna, ¿no? Lo mismo sucede con las vigas. Bien, en el tema de los ábacos, de la losa aligerada, ahí está, es del tipo 3D cara o cara 3D o 3D face. De la misma forma los ábacos, ¿no? Entonces esto para hacer lo más próximo a las mismas dimensiones que hace el robot que hemos adoptado, de 70 centímetros por 1 metro de ancho, ¿no? Entonces los ábacos que se han considerado son de 70 por 1 metro. Perfecto. Entonces, una vez realizado ese pequeño trabajo extra en el AutoCAD, ya que en las superficies que yo dibujo en SketchUp no me lo va a reconocer, sí o sí tengo que generar nuevas, ¿no? Una nueva superficie 3D Face, ¿no? Pero sí, obviamente me va a reconocer lo que son las columnas y las vigas. Aquí en SketchUp yo los tengo agrupados, por lo cual en AutoCAD yo los tengo que desagrupar para que pueda trabajar o pueda seleccionar de manera independiente cada sección, ¿no? Bien, una vez realizado eso, yo voy a mi programa SAP 2000, me voy donde dice la definición de los materiales. Esto voy a cambiar aquí lo Newton metro, definir, los materiales. El hormigón de 210, ojo, tener mucho cuidado con el módulo de la elasticidad. Aquí está, aquí tengo el módulo de elasticidad. Según la guía boliviana de diseño sísmico de 2020, nos indica de que el módulo de elasticidad en megapascales tiene que ser 3830 por raíz de F'C, ¿no? Y es de megapascales. Entonces, teniendo en cuenta las unidades, este sería mi módulo elástico en kilonewton metro cuadrado. Entonces es el mismo material que yo debo reproducir, ¿no? O que yo debo crearme. Ahí está el peso específico, el V'C, o lo que es la capacidad resistente a compresión del hormigón, ¿no? La resistencia a compresión, y lo que es el módulo elástico. Bien. Entonces, por lo general, solamente me voy a abarcar ese valor al tema del hormigón. Entonces, en SAP 2000 no puedo hacer lo mismo que robot y generarme una losa reticular, como lo hice aquí, ¿no? Introducir las secciones respectivas, ¿no? Para que el programa automáticamente lo considere, ¿no?
Es un paso muy rápido. En cambio, en SAP 2000 no tengo un módulo, bueno, por lo menos para esta versión 2020, la versión 20, no tengo un módulo que me permita introducir las dimensiones de la losa reticular. Entonces, por lo cual ya tengo que hallar una losa maciza equivalente. ¿A qué me refiero con esa losa maciza equivalente? Aquí tengo. Bien. Yo tengo la losa reticular, ¿ya? Yo tengo una losa reticular de este tipo, ¿no? Ahí están los nervios y la losa. Entonces, esta losa reticular, con dimensiones, qué sé yo, ancho, tengo el ancho del nervio, tengo la altura del alma, tengo el espesor de la mesa de compresión, ¿no? Y bueno, en sí la altura total de la losa reticular, de las dimensiones del casetón. Yo debo convertir esta losa reticular en una losa maciza equivalente, es decir, de un espesor H, por decir así, ¿no? De un único espesor H, una losa maciza, por decir así. Entonces, la inercia de esta losa reticular para un ancho de estudio de 1 metro, porque yo voy a tener igual para ese mismo ancho de estudio de 1 metro, entonces yo debo tener la inercia de esta sección, y esa inercia de la losa reticular tiene que ser igual a la inercia de la losa maciza equivalente, ¿no? Entonces tienen que ser iguales. Ahora, en tema de peso es muy diferente. Por lo general, o en este caso, el peso de la losa reticular es menor que el peso de la losa maciza equivalente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En tema de cargas vivas no pasa nada, yo a los dos los cargo, las mismas cargas vivas que yo considero para un proyecto determinado. Pero ¿qué pasa con la carga permanente no estructural? Al hecho de que la losa maciza equivalente pesa más que la losa reticular, a la losa maciza equivalente debo corregir, es decir, debo hacer una resta entre el peso de la losa maciza equivalente y el peso de la losa reticular. Voy a tener un exceso, y ese exceso es la que debo restar de la carga permanente no estructural. ¿A qué me voy a esto? Bien, para la losa maciza equivalente en estudio tengo la altura de la losa. Aclarar de que esta planilla, incluso la que habíamos utilizado, la que habíamos visto en la anterior, no es de mi autoría, ¿no? Esta planilla justamente la obtuve gracias al ingeniero Reinaldo Zambrano. Bien, tengo la altura de la losa total, la mesa de compresión, el casetón, el ancho del nervio, la altura del alma, que en este caso es la altura total de la losa reticular, menos la mesa de compresión, ¿no? La carga viva no voy a considerar, en este caso no me afecta en nada, pero sí la carga permanente estructural, pero por el momento lo voy a dejar en 0. Y el peso específico del hormigón. Lo que yo necesito saber es cuánto es el espesor de la losa maciza equivalente. Primero necesito hallar el área. Entonces, ¿cómo yo hallo el área? Aquí tengo un ejemplo, pero es de una losa para 30 centímetros, ¿no? Yo hallo el área de la sección, ojo, para 1 metro de ancho, de estudio, perdón, y luego tengo que calcular lo que es la losa, el centro de gravedad de la misma sección, ¿no? El área no es más que el área de todos estos sectores, es decir, si yo voy a hacer un estudio para 1 metro de ancho, ¿no? Va a ser el área de estos nervios más el área de esta mesa de compresión, el área, ¿no? Y el centro de gravedad, el centro de gravedad de la losa reticular, no es más que el área multiplicado por su centro de cada elemento, en este caso de los nervios y de la losa reticular, ¿no? Aquí yo voy a tener de los nervios un centro, ¿no? Medido siempre desde esa parte de aquí abajo, yo voy a tener un centro, y de la mesa de compresión de la misma forma yo voy a tener su centro de gravedad, ¿no? Perfecto. Entonces, una vez obtenido ese valor, yo necesito hallar el momento de inercia de esa sección, ya mediante el teorema de Steiner, y no es más que la base, en este caso 100, ¿no? Para empezar,
de la mesa de compresión 100 por 5 centímetros, esto es la mesa de compresión al cubo sobre 12, más el área mismo multiplicado por la diferencia de su centro de gravedad de la mesa de compresión menos el centro de gravedad de la misma, de toda la sección, ¿no? Y esto va a estar elevado al cuadrado. Es muy indiferente de cuál es la primera, cuál es la segunda. A la final va a ser un valor positivo porque está elevado al cuadrado. Más la base de los nervios, como es para un ancho de estudio, un metro de ancho de estudio, de 20 centímetros por 25, que es la altura de la losa, en este caso estamos 25, porque es 25, porque era 30, ¿no? Para nosotros sería 20, porque es la altura del alma elevada al cubo, dividida entre 12, ¿no? Me refiero a este valor, a la altura del alma. ¿Dónde está? Aquí está 20, ¿no? Para nuestro caso, dividida entre 12 por el área de esos nervios, para un metro de ancho de estudio, por la diferencia entre los centros de gravedad de los nervios y de lo que es la losa reticular, ¿no? Yo voy a tener una inercia. Entonces, como ya tengo una inercia, simplemente tengo que igualar. El momento en inercia de la losa maciza equivalente no es más que la base por la altura al cubo dividida entre 12. La base la tengo, un metro de ancho de estudio. La altura es la que no tengo, entonces, pero sí tengo la inercia, porque la inercia de la losa reticular tiene que ser igual a la inercia de la losa maciza equivalente. Entonces, ya tengo el valor de la losa maciza equivalente, que es lo mismo que de la losa reticular. Despejo la altura de la losa maciza equivalente y tengo el valor de la losa maciza equivalente, ¿no? En este caso, si yo tengo 25, con todos estos valores me indica de que la altura de la losa maciza equivalente es de 18.06 centímetros. El peso de la losa reticular, 305 kilogramos fuerza metro cuadrado o kilonewton metro cuadrado. Y el peso de la losa maciza equivalente, 4.515 kilonewtons. Entonces nos damos cuenta de que la altura, el peso de la losa maciza equivalente es mayor al peso de la losa reticular, por lo cual hay un exceso. El exceso en este caso es justamente esa diferencia, es de 1.47. Entonces, si mi carga permanente no estructural es de 4 kilonewton o 400 kilogramos fuerza metro cuadrado, yo debo restarle 1.47. Entonces, la carga permanente no estructural corregida va a ser de 2.5347 o 253.47 kilonewton. Entonces, nosotros en el SAT 2000, una vez realizados esos pasos, definimos nuestras cargas. La carga muerta, que ya viene, ¿no?, por defecto, que calcula lo que es el peso de estructura, la carga permanente no estructural y la carga viva. Bien, me fijo las unidades en kilogramos fuerza metro, y en definir las combinaciones, bueno, usamos las mismas combinaciones que hemos visto en el robot estructural, 1.2 de la carga permanente no estructural, perdón, de la carga muerta, más 1.6 de la carga viva, ¿no? Y en servicio todo. Bien, entonces, por ejemplo, yo me voy a ir a este valor, clic derecho. En toda la losa reticular, la carga permanente no estructural ya está corregido, 253.47, los 253.47, y la carga viva se mantiene en 200, ¿no? Pero ¿qué pasa en los ábacos? En los ábacos, como son losas macizas, no es necesario convertir o hallar una losa maciza equivalente. Directamente cargo los 400 kilogramos por metro cuadrado y la carga viva. Una manera de comprobar es también de esta forma. Display, área, DNE, quiero ver en una leyenda de colores, ¿no? Entonces todo lo que está de este color, fíjese, los 253, punto algo más obviamente, y todos los que está de este color en los ábacos se mantienen los 400. Si yo quiero ver la carga viva, ¿no?, verificar que haya colocado correctamente la carga viva, aplicar close, fíjense, todo es 200, todo es 200. Entonces, una vez realizado el cargado correspondiente, las secciones, ojo, mis secciones son las mismas, la columna de 25 por 25, perdón, la viga de 25 por 25, la columna de 25 por 25, ¿no? Bueno, hay una coincidencia.
estamos hablando de losa plana, ¿no? Entonces aquí no hay vigas descolgadas o vigas peraltadas. Entonces, lo que yo necesito verificar, en este caso, ya está el cargador correspondiente. Cuando corre el programa, no voy a correr el nodal, ojo, no necesito un análisis modal para este ejemplo. Entonces, voy a ir a la opción ver, allí, al nivel de la losa, y voy a cambiar aquí lo mismo. Me voy a esta opción donde dice Shell y en diseño 1.1. ¿A qué se refiere este 1.1? Si yo voy a la opción donde dice áreas, local access, aplicar, fíjense, podemos ver los ejes locales. X, que está de color rojo, Y de color verde y Z, bueno, la que está sobresaliendo, ¿no? La que está saliendo hacia arriba. Entonces, una vez verificado que los ejes locales estén todos en una misma dirección para poder interpretar mucho mejor los resultados, me voy a esta opción nuevamente. 1.1, es decir, en X, esto quiere decir en X, el 2 quiere decir en Y, ¿no? A esa dirección nos indica. Como en el caso de robot, ¿no? En robot era más directo, nos decía momento en X y momento en Y. Cambio aquí, manejo sus valores. Bien, le digo 1, aplicar, close. Fíjense cuánto yo podía soportar. Aquí están los mismos valores. Eran 43.58, ¿no? Y fíjense cuánto de valor tengo aquí. Son prácticamente los 90 y algo. 93, casi 94, ¿no? Algo muy diferente. Bueno, algo similar que lo que yo tenía en robot. A ver, vamos a hacerlo rápido. Aplicar, está bien, esto en kilogramos fuerza, voy a cambiar. Perfecto, ¿no? Y con descripción, aquí ya tenía un valor de, diseño. Ahora sí, 90.96. En cambio aquí yo estoy teniendo un valor de 92, 93 aproximadamente, ¿no? Entonces me veo de 3 kN/m. Perfecto, entonces nuevamente justificamos de que necesitamos ábacos, ¿no? Y justamente aquí están los ábacos. Voy a... no, está bien. Perfecto, entonces aquí tengo un valor de 101. Estos sectores de aquí ya prácticamente son losas macizas, ¿no? Fíjense los momentos, ¿no? 111. Pero cuando nosotros introducíamos las vigas planas en las partes centrales, ojo, en el borde sí o sí debe tener, pero nosotros lo tenemos, fíjense, tenemos un valor de 97. Prácticamente estamos reduciendo los 101, ¿no? En lo que concierne a deformaciones, yo me voy aquí a esta opción, servicio, contornos, resultante, aplicar, close, pero cambia milímetros, ¿no? Fíjense que aquí tengo desplazamientos, por ejemplo aquí, de 7.76 kilonewton. Al introducir los ábacos se reduce a 6.51, ¿no? Por ejemplo aquí tengo 6.52, 6.51. Al introducir las vigas, estas vigas planas, reduzco aquí tengo un valor de 6.7, fíjense, 5.9, ¿no? Sí, estamos bien. Quiero ver un momento esto. Una de las cosas que hay que tener muy en cuenta, también hay que discretizar todos los elementos, tanto vigas como con servicio, aplicar, ahí está, ¿no? Entonces está todo discretizado. Eso es lo que me olvidé de comentar, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí tenemos los desplazamientos respectivos, ¿no? Perfecto. Entonces, de esa manera nosotros hemos reproducido el mismo ejemplo que hemos visto ayer, pero con el programa SAP 2000, ¿no? Teniendo en cuenta los materiales, las secciones que hemos tomado para ese ejemplo y los mismos resultados. ¿Estamos bien? En la combinación servicios, sí, perfecto, todo está bien, perfecto. Muchísimas gracias, nos vemos en una siguiente oportunidad.